Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, les doy la bienvenida a esta transmisión. El día de hoy vamos a estar impartiendo una conferencia denominada Agua no contabilizadas, retos y oportunidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a pedirles por favor que si tienen alguna duda o comentario pueden colocarla en el apartado inferior de su pantalla denominado preguntas y respuestas. La persona que hoy nos acompaña con compartir conocimiento va a responderlas una vez que termine su ponencia. Pues bien, sin más me voy a permitir presentarles a la ingeniera Brenda Saraí Pacheco Zambrano. La ingeniera es ingeniero civil egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especialista en hidráulica por parte del posgrado igualmente de la UNAM. Actualmente trabaja de manera independiente en formación de su consultoría, desarrollando proyectos de abastecimiento, agua potable, drenaje sanitario y pluvial e hidrología. En 2020 y 2021 fungió como supervisora de hidrología del sistema agua potable y alcantarillado de León, Zapal, además de ser perito ante Conagua en materia de hidrología, representante del mismo organismo operador. Durante el 2020 participó en la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad de León. Desde 2019, además, es instructora de Escuela del Agua de Conagua a través del convenio con la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, impartiendo cursos como redes de distribución, diseño y simulación de redes con EPANET, sistemas de operación, subsistema de agua potable y sistemas de información geográfica con el uso del software libre QGIS a personal de organismos operadores de Guanajuato, Chiapas, Nuevo León y Ciudad de México. También funge como profesora actualmente de nuestro diplomado para directores de organismos operadores. También fue profesora en la Universidad Católica de Lumen Gentium, impartiendo la asignatura de matemáticas en secundaria y preparatoria en el ciclo escolar 2017-2018. En el periodo de 2019 a 2020 participó en la ingeniería básica del Tren Maya en convenio con Cenermex, fungiendo como líder de proyecto hidrológico de la fase 1. De 2018 a 2020 trabajó como consultora de hidrología e hidráulica para Consul al SADCB, elaborando proyectos de drenaje pluvial, drenaje sanitario y abastecimiento de agua potable. Además, fue profesora en la Universidad Católica de Lumen Gentium, impartiendo la asignatura de matemáticas, y ha sido instructora en diversas universidades del país a través de la AMH y la NEIT, dando cursos de software como QGIS, EPANEX, ERRAS, entre otros. También ha participado en ponencias en el ámbito de hidráulica y el desarrollo profesional de la mujer. Pues sin más, muchísimas gracias, Saraí, por haber aceptado nuestra invitación. Te cedo la palabra y adelante. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Pues mucho gusto estar nuevamente a través de este espacio que nos brinda la universidad para poder comunicar pues toda la información que tenemos disponible, ¿verdad? Vamos a empezar con la ponencia. Son algunos minutos de presentación. Vamos a estar viendo algunas herramientas también que podemos encontrar disponibles en Internet para que ustedes como personal interesado, ya sea desde un organismo operador o desde el ámbito individual, ya sea a través de consultorías independientes o algunas empresas, pues puedan acceder a este tipo de herramientas para comenzar a dar algunas soluciones a problemas, sobre todo en las redes de abastecimiento de agua potable. Bien, bueno, pues el título de nuestra conferencia, como bien saben, Agua no contabilizada, retos y oportunidades. Para empezar el tema de la conferencia, llamarlo retos y oportunidades no es solamente quedarnos en la parte de los retos, ¿no? Retos sabemos que hay muchos, pero pues es empezar a pensar también en las oportunidades y en las soluciones que podemos dar a las problemáticas con las que nos enfrentamos. Y vamos con la primera parte para ponernos en contexto con
con este tema. Vamos a empezar a hablar un poquito de la ley. ¿En dónde está cimentado el que los organismos operadores sean los responsables del suministro del agua potable? Bueno, pues empezamos hablando un poco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Constitución de nuestro país. Si revisamos el artículo 4, podemos encontrar en él que se menciona que el acceso, disposición y saneamiento de agua potable es un derecho humano. Entonces, esto nos dice que, pues, debe de haber algún ente en el gobierno que se asegure de que este derecho humano se cumpla. Nos vamos hacia el artículo 27 de la Constitución, en donde se enuncia que el agua es propiedad de la nación y cuya concesión depende del Poder Ejecutivo. Entonces, unimos a que tenemos un derecho humano del acceso al agua, pero también vamos a que pertenece a la nación todas las fuentes de abastecimiento que se encuentran sobre la superficie de nuestro país. Esto nos lleva también a ver el artículo 115 de la ley de esta Constitución, en donde nos dice que los municipios son los responsables de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición y tratamiento del agua, es decir, desde la extracción hasta la disposición final del agua. Bien, ya tenemos entonces toda una cadena. Ya sabemos que la población tiene un derecho humano al agua, que el Poder Ejecutivo es el que faculta como el poder utilizar o emplear el agua que se encuentra sobre la superficie y debajo de ella dentro de la nación, y que son a través de los municipios que se va a llevar a cabo este tipo de procesos. Y para poder reglamentar este artículo 115, que si no, pues se haría extensísima la Constitución, tenemos la Ley de Aguas Nacionales, que tiene una última reforma en el año 2022 y reglamenta al artículo 27, en donde se da control a la Conagua, definiéndola como el órgano responsable de este bien de la nación. Bueno, si trabajamos en un organismo operador o en cualquier área que tenga que ver con la distribución del agua potable, con el saneamiento, con la disposición, es súper importante que nos metamos a ver la ley. Me he encontrado en muchas conferencias, en muchos pláticas, ponencias, directores, supervisores que nunca han leído la ley. Entonces hagan un examen de conciencia y pregúntense, ¿he leído estos artículos? ¿He leído la Ley de Aguas Nacionales? ¿Cómo puedo criticar? ¿Cómo puedo ser parte de esta cadena y no conocer en qué está cimentado? Entonces, anótense por ahí, esta es su primer tarea, ir a revisar la ley. Y aquí ya tienen un comienzo para ir a hacer tarea después de este webinar. Bueno, ya que se faculta a los organismos operadores por parte de los municipios para llevar el agua a la población, bueno, pues llegamos a este ente que son los organismos operadores, que pueden ser municipales, paramunicipales, pueden ser empresas privadas con un subcontrato, y encontramos que tenemos más de 2,000 organismos operadores del agua en México, entre, como les decía, empresas públicas, privadas, asociaciones público-privadas, que sin importar cuál sea su origen, su objetivo debe ser el mismo: cumplir con la calidad adecuada del agua, cantidad suficiente, presión necesaria, continuidad y asequibilidad en un servicio. Todos los organismos operadores tienen que encargarse de operar, conservar, administrar los sistemas de agua potable y alcantarillado para brindar un servicio a una comunidad.
Y entonces entramos aquí a todo otro mundo que son los organismos operadores, porque nos podemos encontrar organismos operadores que tienen presupuestos muy elevados para realizar sus tareas y nos podemos encontrar juntas de gobierno, o locales de pobladores que se encargan de brindarse su propio servicio, ¿no? Entonces tenemos tanto organismos operadores con mucho presupuesto, con mucha recaudación, hasta pequeñas juntas que apenas y pueden tener una fuente de abastecimiento de agua potable. Y al final, seas el mayor organismo operador de este país o seas parte de este organismo o una pequeña junta, todos se encuentran dentro de la misma problemática. A menor o mayor escala, todos sufren de la misma. Problemas con las continuidades, problemas con las presiones, problemas con la población. Y entonces yo les voy nombrando un montón de problemas, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que vamos a hacer es entonces hablar de lo que llamamos agua no contabilizada. Vamos a cambiar este paradigma únicamente de pensar que el problema son las fugas. Las fugas que se entiende como pérdidas físicas, pérdidas reales. No vamos a enfocarnos únicamente en este parámetro y vamos a ampliar nuestra visión en ubicar otros puntos en donde podemos tener fallas en nuestro sistema operador y no solo en las fugas físicas, porque si bien este representa un gran porcentaje de las pérdidas, no lo es todo. Llamamos agua no contabilizada al conjunto de pérdidas reales y pérdidas aparentes que tiene nuestro sistema de agua potable. Entonces, vamos a hablar primero por partes, ¿no? De las pérdidas reales. Las pérdidas reales son los volúmenes de fugas. El agua que se desperdicia en estas salidas no controladas de agua de la red. Tenemos un segundo tipo de pérdidas, que son las pérdidas aparentes. Las pérdidas aparentes son el agua que no recibe un pago compensatorio del cliente que la aprovecha. Entonces, en las pérdidas aparentes tenemos todo otro mundo. Errores de medición. ¿Qué estoy haciendo yo como organismo operador o como usuario también de un organismo operador que genera este tipo de errores? Errores en la medición. Errores en la facturación. Bueno, estoy midiendo, pero no estoy cobrando correctamente lo que se está midiendo. Y por último, usos ilegales del agua. Aquí el famoso huachicoleo. Entonces, vamos a sumar estos cuatro componentes a nuestra ecuación para poder hablar realmente de agua no contabilizada. Entonces, no nos vamos a limitar a pensar únicamente en el volumen de fugas, porque, ¿qué pasa? Llegamos a un organismo operador a intentar buscar soluciones y lo primero es hacer una mejora de la red para tener menos fugas. Pero ¿de dónde vas a sacar todo ese dinero que necesitas para poder reparar todas esas pérdidas reales? Vamos a empezar por pequeños pasos que vienen de las pérdidas aparentes para comenzar con una mejor recaudación. Bueno, vamos a hablar un poquito de números, del agua que no se contabiliza, que no se está contabilizando. La principal pérdida es el agua monetaria, hablando de monetario. La principal pérdida monetaria que tienen los organismos operadores es el agua que no se cobra. El agua que no se cobra porque ni siquiera sé a dónde se está yendo. Y no estoy hablando de las pérdidas físicas que puede tener mi red. Estoy hablando simplemente de que la mayor parte de los organismos operadores de este país no tiene un padrón de usuarios.
¿Cómo sé a quién le voy a cobrar si ni siquiera tengo un padrón de usuarios? Si no sé a quién le estoy dando el agua, pues no puede haber un balance económico. Vamos a un segundo concepto de esta agua que nos está cobrando. El agua que se pierde en fugas. La mayor parte de las fugas se encuentra en las tomas domiciliarias. En promedio se pierde en una sola toma domiciliaria que tiene fugas cerca de 51.8 metros cúbicos al mes. ¿Qué son estos? Más de 50 tinacos diarios. Un tinaco en promedio tiene 1 metro cúbico de capacidad. 1000 litros, 900 y cacho que tiene un tinaco promedio. 50 de estos en un mes, es más de un tinaco al día. Vámonos a otro número. En promedio, lo que se pierde en una fuga en una tubería principal son 648 metros cúbicos al mes. Vean, 648 metros cúbicos en una fuga en una tubería principal. Son 600 tinacos en un mes. Pásenlo a 2-3 meses que a veces dura una fuga. Y vamos a pensarlo en dinero. ¿Cuánto paga la gente cuando el organismo operador local no puede brindarle una pipa? ¿Cuánto está pagando la población en contratar una pipa de agua para que les llenen un tinaco? Entonces, muchas veces decimos, es que no tenemos recursos, no tenemos dinero. Se está tirando. Vamos. Entre el 90 y el 10% de pérdidas, 90% de las pérdidas se van en pérdidas en tomas domiciliarias y 10% en las tuberías de la red. Entonces, ¿dónde está este problema? Pues ya más cercano a la llegada a la toma domiciliaria. ¿Por qué? Porque suelen ser tuberías de menor diámetro, suele haber mayor interacción de la gente con estos espacios, mayor movimiento de vehículos, menores profundidades en las instalaciones de las tuberías, menor calidad en los materiales. Entonces vamos a enfocarnos un poquito hacia acá para ir encontrando esas pérdidas de pérdidas físicas del agua. Cerca del 35% de lo producido en una fuente de captación se pierde antes de llegar a los ramales de entrega a las tomas domiciliarias. 35%, que es este 35% sale de los estadísticos nacionales de los municipios que tienen menos pérdidas físicas en sus sistemas. Si leyeron el desglose de esta conferencia, poníamos que en promedio se pierde el 60% de lo que se produce antes de llegar a las tomas domiciliarias, antes de que el usuario lo pueda aprovechar. Vamos a ponerle números. Si un usuario promedio consume 150 litros al día, ¿cuánto necesito extraer de la fuente de abastecimiento para que a este usuario le lleguen sus 150 litros? No tengo que extraer 150 litros para Saraí. Tengo que extraer 150 más el 60% extra para que le llegue lo que necesita. Entonces, estoy gastando en extraer agua, en potabilizar agua, en trasladar agua que ni siquiera le está llegando a mis usuarios. Esto hace que se refleje en un aumento de costos, cerca del 20% de incremento
en costos energéticos para poder bombear este extra, considerando que solo hay cerca de un 35% de pérdidas físicas en mi red. Ahora, imagínense qué pasa en un sistema en el que las pérdidas físicas están cerca del 60%. Esto se vuelve inconmensurable y entonces ya no solo estoy perdiendo agua, estoy perdiendo dinero que se está invirtiendo en costos energéticos. Bueno, pues este es el panorama en el que estamos parados. Vamos a ver qué podemos hacer por estas situaciones. Lo primero, revisar dónde se está perdiendo todo esto. Y bien, esta va a ser nuestro producto final, poder llegar a lo que llamamos auditoría del agua. Esta metodología de la auditoría del agua la ha propuesto la AGUA y la IGUA, que son organismos internacionales que se han preocupado pues por todo lo que pasa con los temas del agua, y ustedes pueden encontrar estas metodologías más descritas más profundamente en bibliografía disponible en Internet. De todos modos, en la diapositiva final les pongo toda la bibliografía. La metodología de la auditoría del agua, o bien llamado balance hídrico, es una metodología que nos permite encontrar todos los puntos en los que podemos estar perdiendo volúmenes de agua. Y no solo volúmenes, también pérdidas monetarias derivadas de la no facturación del agua. Podemos ver que entre el agua facturada y el agua no facturada es mayor lo que comprende el agua que no se factura. ¿Y a qué me refiero con el agua que no se factura? En otras palabras, el agua que no se cobra. Entonces, el agua que no se factura está constituida por consumos no autorizados, pérdidas aparentes y algunas pérdidas reales. ¿Por qué es agua que no se factura? ¿Cómo la voy a facturar si el cliente no la está aprovechando? Si no está llegando directamente a la toma domiciliaria, no hay manera de cobrársela a nadie. Son pérdidas que está asumiendo el organismo operador y que por más que instrumente, por más que tenga micromedición, no va a estar encontrando este balance. Entonces, cuando nos dicen la micro y la macromedición lo son todo, sí y no. No, porque puedo tener completamente instrumentado y si no estoy haciendo correctamente mi balance, de todos modos, no voy a encontrar dónde estoy perdiendo. Entonces, tenemos dentro de lo no facturado, consumos no facturados medidos son los que se van en procesos de las plantas de tratamiento, en sistemas de incendios y otros. Consumos no facturados y no medidos, evaporación en los depósitos, reparación de tuberías. Bien, son procesos internos de mi sistema en los cuales pues no tengo a quién cobrarle, ¿no? Sería algo que está asumiendo el organismo operador como gastos de operación. Pero tenemos otras pérdidas que son las aparentes, con consumos no autorizados como los usos ilegales potenciales, inexactitud de mis medidores, errores de manejos de datos, fugas en tuberías de conducción, de distribución, derrames, fugas en tomas domiciliarias. Y dentro del agua facturada tengo únicamente 4 conceptos, 5 que me interesan. El agua que sí se factura, el consumo doméstico, el consumo no doméstico, el consumo de cuotas fijas y parques públicos, que es agua que sé a dónde se está yendo y que sé a quién se la tengo que cobrar. Entonces, les dejo un poco esta herramienta, al final les paso la bibliografía para que puedan analizarlo un poco más por partes y nos vamos a ir a herramientas que podemos trabajar
como base para empezar a contabilizar nuestra agua. Bueno, ¿qué necesito para poder hacer un balance hídrico? Necesito conocer los volúmenes de agua que suministro. Y entonces ahí se viene la bola de requerimientos que siempre les piden a los organismos operadores. Micromedición, macromedición. Con esto, revisar mis volúmenes de exactitud, los errores de exactitud que puedo tener con la micro y con la macromedición, y los niveles de agua en los almacenamientos. ¿Qué me va a dar esto? Un volumen real, metros cúbicos de agua que se puede ver, que se puede contar, que estoy extrayendo de una fuente de abastecimiento. Tengo que identificar los volúmenes de consumos autorizados, lo que se factura y lo que no se factura, lo que puedo cobrarle a las personas que lo están aprovechando y lo que no. Y los volúmenes de pérdidas aparentes, que son consumos no autorizados, más los volúmenes de pérdidas reales, ¿no? Pérdidas físicas. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que sigue, que es la macro y la micromedición. Para poder llegar a esto, pues tenemos que seguir un largo camino que algunos organismos operadores van muy bien en estos caminos, hay otros que apenas van a comenzar, pero pues qué mejor que saber qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que llegar, a cuál es el objetivo. Bueno, nuestro primer objetivo es contar con recursos económicos. Para poder contar con más recursos económicos necesitamos empezar a pensar en la recaudación. No puedo pensar en recaudación sin pensar en tener una cartera de clientes. Muchas veces es una gran problemática contar con una cartera de clientes porque no tenemos personal suficiente siquiera para ir a recorrer la red completa, el municipio completo, el estado completo y recabar la información de la población. Pero este país ya tiene un instituto que se dedica a conocer los rasgos generales de la población y ese instituto es el famoso INEGI. A casa de todos ha llegado el INEGI a preguntar todos estos datos básicos y son datos libres y entonces vamos con la primera herramienta. La primera herramienta con la que contamos es el Internet y recomendarles que existe un inventario nacional de viviendas a través del cual podemos observar los datos georreferenciados del INEGI respecto a la población. Bueno, como organismo operador no tengo dinero para ir a recoger todos estos datos. Puedo empezar a trabajar en mi cartera de clientes con esta información. Tenemos información por manzanas de cuántos habitantes hay. Tenemos información por género, por grupos de edad, por escolaridad. Tenemos información por viviendas en cada manzana. De estas viviendas, cuántas son particulares, cuántas están habitadas. Y díganme si como organismos operadores esta información no les sirve. ¿Y por qué no la usamos? Porque muchas veces no sabemos que está ahí y que está disponible para poderse descargar y poderse utilizar. Son datos oficiales, además. Tenemos, no conformes, información de cuántas de estas viviendas tienen drenaje, cuántas tienen servicios sanitarios. Y si ya somos un organismo operador todavía más avanzado, podemos ver y empezarnos a preocupar por la parte pluvial. Entonces, no nos podemos limitar por no tener una cartera de clientes si vamos empezando, si tenemos este tipo de herramientas. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es tener una cartera de clientes. ¿Cuál es la oportunidad?
La oportunidad es utilizar la tecnología que tenemos disponible para comenzar a extraer esta información. ¿Y de qué nos vamos a aprovechar además? Pues de las herramientas computacionales que existen actualmente. Sistemas de información, internet, sistemas de información geográfico me refiero. Software que puede ser de paga, que puede ser software libre, y entonces nos metemos al tema de los sistemas de información geográfica. Pensar en manejar algún sistema de información geográfico. El más básico, Google Earth, software libre, QGIS, software de paga, ArcGIS, y entonces empezar a crecer las habilidades de mi organismo operador apostando por la tecnología. Sabemos que viene de la mano la cartera de clientes con el crecimiento poblacional. Bueno, pues no solo es trabajo del organismo operador, hay que pensar en trabajar en conjunto con otros entes municipales, desarrollo urbano. Si bien como organismo operador no tienes toda la base de datos de tu población, tienes otro ente usualmente que puede ser desarrollo urbano, ya sea municipal o estatal. Vamos a trabajar juntos. Desarrollo urbano necesita muchas veces autorización del organismo operador o viceversa. El organismo operador para hacer nuevas instalaciones, que desarrollo urbano le pase o le turne esta tarea. Pues vamos a trabajar en conjunto, vamos a tener reuniones en conjunto para poder llegar a algo más avanzado. Personal capacitado. Les estoy hablando de trabajar con un sistema de información geográfico, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos personal que esté capacitado? Vamos a buscarnos tutoriales en YouTube. Si están tomando notas, sistemas de información geográfico, y les va a salir una lista infinita de software que hay de este tema. No tengo los recursos para pagarme un curso. Bueno, pues hay muchos tutoriales en internet, hay páginas que me ofrecen cursos, hay entes de educación que me ofrecen este tipo de cursos y certificaciones, ya si tengo los recursos. Tenemos a través de los organismos operadores la Escuela del Agua. Exijamos a nuestros organismos operadores el que la Escuela del Agua se esté aprovechando correctamente. Y si no han escuchado de este programa, vayan a internet a leer de este programa y acérquense con los encargados de sus organismos operadores, porque es parte de los recursos que la Conagua brinda a los organismos operadores, que los mismos municipios hacen estos esfuerzos para llevar las capacitaciones a sus estados. Información de la infraestructura. Y entonces llegamos a otro bache. Bueno, ya tengo la población, pero no conozco la infraestructura. Bueno, esto sí necesita campañas de ubicación de la infraestructura. Pero bueno, si ya estoy amarrándome un poquito por acá el tema económico en cuanto a al levantamiento de la población, pues vamos a invertirle un poquito a la información de la infraestructura. Se necesitan brigadas en campo para ir a levantar toda esta información de la infraestructura. Y nuevamente, sistemas de información geográfico para geolocalizar todo lo que ya tenemos en mapas y en otros programas, como tengo un montón de archivos de AutoCAD con la red. Bueno, pues vamos a ensamblar el rompecabezas y comenzar a conocer la infraestructura. Porque no podemos hablar de micro y de macro medición si no tengo primero estos dos pasos. ¿Dónde voy a ir a poner un macro medidor si no sé dónde está mi red? Pero bueno, pensando que ya avancé esos dos escalones, ya puedo llegar al paso de la macromedición, pues vamos a instalarnos macromedidores.
Y me van a preguntar, oye, Saraí, pero pues si estamos viendo que no tenemos recursos para otras cosas, hay apoyos gubernamentales para los organismos operadores respecto a la macromedición. Y entonces vamos a pensar en la Ley General de Derechos. Y pregúntense ustedes, ¿he leído esta ley? Hay un apartado en el cual se habla de la macromedición y si me permiten al final de la presentación les comparto esta información. Si son parte de un organismo operador y están pensando en la macromedición, acceder a este tipo de recursos. Y no conforme con eso, hay más apoyos gubernamentales para poder llegar tanto a la macro como a la micromedición. ¿Y por qué no conocemos de esto? Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces no leemos. La Conagua ha emitido una serie de 50 y tantos libros que son los famosos libros del MAPAS. Y no me voy a detener aquí, les voy a presentar esta herramienta. Vean cómo fui simplemente a mi buscador, MAPAS, Conagua, y tenemos toda una biblioteca digital de estos libros que no solo se limitan a ayudas de diseño. Tenemos un libro directamente enfocado a cómo mejorar la eficiencia de los organismos operadores. Y en este libro se plasman también todos los apoyos gubernamentales a los que podemos acceder. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues únicamente ir a leer todo lo que está disponible en estos, en estos recursos. Perdón, me distraje viendo cuál era el libro. En el 39, que es el libro de mejora de la eficiencia física. Y también vienen algunos recursos en el 41, que es el de eficiencia energética, uso eficiente y ahorro de energía. Voy a dejar que cargue, regreso a la presentación y ahorita retomamos esta parte. Bueno, entre los temas que veíamos para lograr un balance hidráulico, pues veíamos que hablábamos de la exactitud. Para poder escoger micromedidores y macromedidores que cumplan con estos parámetros, entonces hay que irnos a leer la NOM 012 SCFI, que tuvo su última modificación en el 93, para medidores para agua potable fría. Y aquí podemos ir a ver qué características tienen que tener los medidores que nos interese adquirir. No nos detenemos aún aquí porque el INTA ha creado un libro a través del cual te guía paso a paso para poder escoger los mejores macromedidores que le sirvan a tu organismo operador. Y son recursos que nuevamente están en internet y son gratuitos. Tenemos muchos tipos de macromedidores, no me detengo a verlos todos porque no es el tema de la conferencia. Pero básicamente los micro y macromedidores deben de tener un error mínimo de más menos 0.5%. Es un error chiquitito para evitar problemas de este tipo de pérdidas. Deben poder registrar caudal instantáneo y volumen, además de contar con un medidor ya sea integrado o extra para poder registrar la presión. Y entonces hay que evaluar para poderlos colocar, pues cuántos números de medidores puedo o tengo instalados contra los que requiero para tener una mejor cobertura. Y también se puede evaluar la calidad de la macromedición, cuantificando el caudal medido versus el caudal total. El caudal total, pues, ¿cuál es? El que estoy extrayendo y que estoy midiendo directamente en mi fuente de abastecimiento. Y ojo, también ahí, todos los organismos operadores deben de contar con macromedición, al menos en las fuentes de abastecimiento.
directo del punto de donde estoy extrayendo. De no contar con macromedición en este punto, en el punto de extracción, estoy incurriendo más bien en una falta a la ley y puedo ser acreedor a una sanción que puede ir desde la suspensión de mi derecho de extracción hasta la cancelación de mi toma. Entonces, mucho ojo con eso, porque si nos cachan ahí que no tenemos medidores o que no están funcionando correctamente, podemos incurrir en este tipo de delito. Es un delito. Bueno, aquí está, ¿no? Es parte de la Ley de Aguas Nacionales. Ya hablamos del padrón de usuarios, que va ligado a conocer mis ubicaciones. Y lo que hablábamos se puede hacer en conjunto con otras dependencias para poder generar el catastro completo de los usuarios del sistema. Y al final, la ventaja que vamos a tener con esto es poder contar con micromedición y pasar de el concepto de cuota fija o bien establecer una cuota fija más acorde con las demandas de mi población, a pasar a un método de cobro por servicio, ¿no? Por volumen consumido. Macro, micro. Bueno, ya si nos vamos todavía un paso más arriba y ya andamos encaminados en esto, digo, bueno, ya tengo micro, ya tengo macro, pues puedo empezar a pensar en mejorar los procesos, ya sea, pues no con un micromedidor al cual tenga que acudir alguien del personal a tomar la medida, sino ya pensar tal vez en transmisiones de radiofrecuencia o a través de redes físicas. Esto ya sería ir avanzando hacia sistemas más sofisticados. Y muchos me dicen a veces aquí, oye, ya te estás yendo muy adelante, pero pues, qué mejor saber que esto puede existir en mi red y no limitarme a pensar que hasta donde estoy llegando es suficiente, ¿no? Siempre puede haber más. Esto nos lleva pues a unos sistemas que puedan ser autorregulables y pues es el control de la operación, que nos va a permitir instrumentar la red. Instrumentar la red nos puede llevar a grandes ventajas como tener un control computacional de nuestros sistemas, pero para esto también hay que hablar de crear modelos hidráulicos computacionales para poder predecir el comportamiento de nuestras redes. Para poder crear modelos computacionales que sean efectivos, necesito tener antes micro y macro medición, si no, no hay manera de calibrarlos. Y va de la mano con tener personal capacitado para poder crear este tipo de modelos. Y aquí podemos hablar de diferentes softwares para crear modelos que nos ayuden con el control de la operación. Software libre como EPANET, software de paga como SewerGems o SewerCAD, para el agua potable, para el drenaje, podemos tener Hammer, que es de Bentley, es de paga, podemos tener EPA SWMM o EPA Swim, como muchas veces se le conoce, para la parte del agua residual, sanitaria o pluvial. Podemos ya pensar tal vez en algo más avanzado si ya nos interesan los modelos hidrológicos como IBER o GECRAS. Y les estoy diciendo un montón de nombres de software para que los anoten y si les interesa, empiecen a investigar acerca de ellos. También hay un montón de tutoriales en Internet y muchos organismos que brindan este tipo de servicios. Y regreso, es nuestro deber como operadores en un sistema o como un prestador de servicios acudir a capacitaciones para siempre ir mejorando. Ya.
Ah, participación interdisciplinaria. Bien, mi organismo operador no lo está haciendo al 100, pero puedo voltear a ver a mi vecino, a otro estado, a otro municipio, que lo esté haciendo mejor e ir a preguntar, oye, ¿cómo empezaste? Oye, ¿cómo puedo empezar? Oye, dame tips para continuar con mi trabajo. Y por lo que yo he visto y he experimentado con diferentes organismos operadores, todos están abiertos a brindar este tipo de información, porque al final es un bien común, es un bien para nuestro país el estar aprovechando correctamente nuestras fuentes de abastecimiento y no llegar a los altos niveles de estrés hídrico que se están viviendo. Bueno, pues en pasos más adelantados, pensar en el mantenimiento, ¿no? Ya tengo todos estos juguetes bonitos que me he comprado, pues los voy a mantener, voy a tener cuidado, los voy a rehabilitar, los voy a sustituir cuando no sirvan para que el sistema siga funcionando. Y llegamos a otra metodología que es el control activo de fugas. ¿Por qué le llamamos activo? Porque es un proceso constante y sistemático. El control activo de fugas se puede realizar teniendo o no micromedición. Se trata de evaluarnos, de hacernos una autoevaluación como organismos operadores o como prestadores de los servicios para saber en dónde están los errores. Y para esto necesitamos conocer completamente nuestra red. Si no tenemos conocimiento de nuestra red, de nuestro catastro, no podemos llegar a un control activo eficiente. Bien, es una serie de pasos que nos van a ayudar a encontrar las fugas. Y para esto nos vamos a tomar de la mano de otras herramientas como equipos de detección de fugas, ya sean directos o indirectos. Entre los más comunes tenemos los correladores o los geófonos, en los indirectos, y ya algunos más sofisticados como las redes de transporte o en redes pequeñitas el gas trazador. Todos los equipos de detección de fugas también están reglamentados y también hay recursos disponibles en los apoyos gubernamentales para poder adquirirlos o poder adquirir este tipo de servicios a través de un tercero. Bueno, me voy a regresar rápidamente ya para terminar y cerrar aquí al manual que les mencionaba, el 39, en el cual pueden encontrar estas herramientas vienen casi hasta el final. A ver, creo que viene como apoyos. Si no es el 39, entonces está en el 41. Y no me quedo aquí con las recomendaciones, me voy con una más, a que conozcan Pigo, así lo pueden buscar en internet, Pigo, P-I-G-O, el cual cuenta con información de muchos organismos operadores del país, no todos, porque no todos envían su información a los estadísticos, pero aquí es donde pueden voltear a ver a los vecinos y solamente voy a dar clic en algún organismo operador y aquí abajo podemos encontrar las variables que podemos observar, ¿no? Hay variables de padrón de usuarios, de macromedición, de micromedición, de dotaciones. Y aquí una pequeña explicación de cada uno de los indicadores que permite. Voy a dar clic aquí en el de Ciudad de México, que es uno de los más
grandes y que brinda casi todos sus estadísticos. Y aquí pueden ver la dotación que tiene la población, se pueden descargar las variables, pueden ver también los archivos de capas con un sistema de información geográfico son navegables y ahí tienen mucha información con la cual empezar a trabajar. Bueno, si estoy en un organismo que está en pañales, vamos a empezar a formarnos, vamos a empezar a meternos a la tecnología para poder llegar a pasos más adelantados. Bien, les dejo la última diapositiva con la bibliografía en la cual está basada la mayor parte de este curso, perdón, de esta ponencia. Y sin más, creo que pasamos rápidamente a las preguntas, porque ya me comí el tiempo. Muchas gracias, Saraí. Bueno, tenemos algunos comentarios, más que preguntas. Ok. Edurme Marcos dice, existimos geógrafos para apoyar en ARGIS. Exactamente, de eso hablamos de hacer sinergia, ¿no? De trabajar entre muchas disciplinas, porque muchas veces dentro de los organismos operadores pensamos quiénes son los que están aquí y a veces se enfoca mucho la ingeniería civil, pero necesitamos de químicos, necesitamos de geógrafos, necesitamos de biólogos, economistas, contadores, programadores, o sea, la ingeniería civil no se limita a trabajar esta parte. Muy bien. Daniel Cureño, soy ingeniero Daniel Cureño, yo opino que todo se reduce básicamente a que se debe de profesionalizar a todos los trabajadores de los organismos operadores, tanto operadores, pero sobre todo directivos. Claro que sí, y bien nos pone por aquí Aurora en el chat que los invitamos a participar en el diplomado que tenemos por abrir a través de minería, que justamente está enfocado a directores de organismos operadores. Así es, en un momento les coloco la información. Bueno, Alejandra Berenice Hernández Menchaca. Buenas tardes, soy la ingeniera Hernández de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, Coahuila. Tengo algunos alumnos que están realizando un proyecto de investigación sobre neutralización de contaminación y residuos de grasa y químicos en aguas residuales de la región. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree recomendable que los alumnos tomen en cuenta estas aguas que no se contabilizan al momento de realizar su proyecto? ¿Les afectarán sus resultados? Ok, pues más bien esta parte que no se contabiliza a lo que afecta mayormente es a la parte del abastecimiento. Si están trabajando en la parte residual, lo que es más bien lo que ya se está utilizando, es lo que llega a la parte del agua residual. Entonces, consideraría yo que es un porcentaje, pero no que sea realmente impactante para, sobre todo, el objetivo de lo que menciona. Muy bien, muchas gracias, Araí. Ingeniero Ismael, las tarifas de CFE son altas, ¿cuál sería su recomendación? Ay, aquí hay todo un tema. Hay muchas maneras de reducir los consumos eléctricos, de la utilización de la energía eléctrica. La primera es el almacenamiento. Si no contamos con tanques de almacenamiento en nuestra red, entonces lo que estamos haciendo es un bombeo continuo hacia la población. Los tanques de almacenamiento a lo que nos ayudan es a tener pues grandes volúmenes de agua conservados de manera segura para evitar un bombeo continuo de 24 horas y poder realizar bombeos menores, ya sean 8 horas, 6 horas, 12 horas, que nos reduce los tiempos de utilización de energía eléctrica. Tenemos otras ventajas que sería, por ejemplo, pensar en no consumir energía eléctrica en las horas pico para
que son las horas pico de consumo de la CFE, que es horas en las cuales se eleva el precio por kilowatt. Entonces, y eso se va a lograr únicamente con tanques de almacenamiento y con una buena regulación de la red. No podemos hablar de una buena regulación de la red si no conocemos su funcionamiento, y entonces tenemos que meternos al tema de la modelación hidráulica. Muy bien. Veo que complementa Ismael, aquí mismo antes de pasarnos a otra, dice, Sí. se dice que se debe bombear las 24 horas para lograr 24/7. No, 24/7 lo vamos a lograr con un buen almacenamiento más que con un buen bombeo. Y entonces, por eso te menciono, hay que tener un almacenamiento que sea eficiente para evitar un bombeo 24 horas. Este tanque lo que va a hacer es almacenar lo que no se está ocupando en algunas horas para que a las horas que no bombeas, pues poder abastecer desde ahí hacia tu red, hacia tu sistema. Y entonces no bombeas 24 horas, está de locos bombear 24 horas, porque aparte necesitas operadores que estén vigilando tus bombas, estar prendiendo, no estar prendiendo y no estar apagando, y entonces te metes en un dineral con la comisión. Perfecto. Jacqueline Adriana Andrade. Hola, mi nombre es Jacqueline Andrade, soy ingeniera geomática y trabajo en INEGI realizando una plataforma de infraestructura. Espero salga pronto y sea muy útil para introducir a muchas personas a sistemas de información geográfica. Ah, qué excelente, Jacqueline. Qué bueno que nos compartes esto. Pues estaremos pendientes con lo que esté publicando el INEGI para todas estas plataformas de infraestructura. Sobre todo que tiene muchas herramientas INEGI disponibles en línea, que si bien no son en su totalidad un sistema de información geográfica, sí son muy buenos visualizadores de información. Muy bien. Guillermo Reyes Vergara. ¿Servirá de algo tener macromedidores y micromedidores en sistemas de agua potable donde no hay agua? Ok, este es otro tema. Necesitamos, obviamente, agua para poder micromedir y macromedir. Sin embargo, no podemos buscar otras fuentes de abastecimiento si no tenemos recaudación, por ejemplo, para poder explotar otras fuentes. Y pues temas como estos en los cuales estamos sobreexplotando algunos acuíferos y algunas cuencas, pues realmente tiene que ver con la movilidad de la población, y lo único que va a pasar es pues que se va a tener que recurrir a algún tipo de desplazamiento, y son temas pues ya más sociales, ¿no? O crear grandes acueductos para poder surtir el agua, ¿no? Temas como lo que está pasando con Nuevo León, temas como lo que se ha venido trabajando en Guanajuato, o sea, es ya meterse en problemáticas también que tienen que ver con lo social. Muy bien. Y bueno, creo que el ingeniero Ismael complementó, las tarifas están calculadas en UMAS. Sí, pero estas tarifas de la CFE están en bloques dependiendo del horario de consumo. Entonces, si tú entras en un horario de consumo en el cual estás en un bloque más alto de cobro, pues obviamente se incrementa tu tarifa. No me acuerdo si empieza a las 5 o a las 6 de la tarde esta tarifa, este incremento en el costo del consumo, y termina cerca de las 5 o 6 de la mañana. Entonces vamos a evitar llegar al bombeo en esas horas para eficientar el consumo de energía. Muy bien, pues finalizamos con esta. Ingeniero Ismael, me refiero a las tarifas que se cobra a los usuarios. Ah, ok. ¿Pero qué? ¿Por parte del organismo operador o por parte de la comisión? De la CFE. Ahí ya me perdí. Pues hasta aquí la dejaríamos, Sara, y ya contestó el Okay. ingeniero Ismael. Organismo operador. Ok, más bien el sistema de cobros tiene que ver independientemente de cada organismo operador. No podría meterme en este momento a ver cómo está cada uno de ellos, porque como son
órganos independientes entre sí, no todos tienen los mismos parámetros para ejercer los cobros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, invitarlos nuevamente a que se inscriban al diplomado en Dirección de Organismos Operadores. Coloqué en el chat las fechas, inicia el próximo 27 de marzo. Si desean conocer más o saber más detalles, pueden escribirnos a informes@minería.unam.mx. Me comentaban si el material de esta ponencia va a estar disponible. Está disponible inmediatamente en nuestra fanpage, Minería. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Y también posteriormente van a poder disfrutar la conferencia en nuestras diferentes plataformas, incluyendo a través de nuestra página www.minería.unam.mx. Y pues Araí, nosotros te agradecemos el haber charlado esta tarde con nosotros y compartido un poquito de todo tu conocimiento. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, te vamos a otorgar un reconocimiento, lo va a firmar el jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, y te lo haré llegar a tu correo electrónico. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a las más de 68 personas que se conectaron hoy a ver esta transmisión. Les pedimos por favor que compartan y que socialicen la información con quien ustedes creen que pueda serles de utilidad. Y bueno, Saraí, no sé si tengas algo que comentar. Gracias. Pues haciendo únicamente corte comercial nuevamente, pues que se acerquen a entes aquí como Minería a través de la División de Educación Continua y a Distancia, que se ofertan muchos tipos de cursos con diferentes enfoques, ya sea desde directores hasta operadores y aunque no sean parte de organismos operadores, como profesionistas, pues siempre la educación continua es necesaria para el mejor desarrollo. Ok, muchísimas gracias y pues gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en abril con otro tema más. Vamos a hablar sobre topografía y pronto podrán ver la información completa. También aprovecho para darle las gracias a mi compañero, el ingeniero Fernando Mesa. Él nos acompaña en la parte técnica de esta transmisión. Y pues sin más, muchísimas gracias y hasta luego. Que tengan una excelente tarde.